Hola, un abrazo muy grande. Bienvenidos a esta segunda clase de su curso de competencias comunicativas. Hoy meditaremos sobre dos temas muy importantes. El primero será la reseña y el segundo será la monografía. Pero ¿qué es reseñar? ¿Sí? Reseñar es identificar, detectar, marcar, tachar, combinar. Pero tachar allí no es de resaltar o de rayar algo. Tachar allí es de identificar algo. Cuando yo digo tacho este libro de interesante, es decir, lo clasifico dentro de las cosas interesantes. Por ende, reseñar es como clasificar, ubicar en un lugar algo o posicionar de alguna manera algo, reseñar, detectar. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la reseña es un producto escrito que usted hace como escritor, ¿no? Para un público específico que puede ser su profesor, puede ser su compañero, puede ser su familia, bueno, cualquier persona para quien usted produzca estos escritos o inclusive para otros estudiantes si lo que usted quiere hacer es un contenido que sirva de referencia temática para abordar algún tema. Entonces, es un escrito que busca analizar un objeto o un tema de manera objetiva e imparcial. Entonces esto significa varias cosas. Lo primero, objeto de tema puede ser cualquier asunto, una película, un libro, una revista, un artículo, cualquier componente temático sobre algo, independientemente de su forma en que se exprese multimedia, escrito, visual, auditivo, ¿sí? Cualquier objeto o tema. Segundo, de manera objetiva e imparcial significa sin ningún componente de mi opinión personal. Cuando yo estoy dando mi opinión personal, no estoy construyendo una reseña, estoy construyendo un ensayo. ¿Sí? Entonces de allí que la reseña se diferencia del ensayo en el que la crítica, porque hay reseñas críticas, que se hace es a partir de los argumentos que expone el mismo autor, no sobre lo que yo pienso. Ahora, la reseña se diferencia del resumen y de la síntesis en lo siguiente. El resumen es una simplificación o reducción de un contenido X o de un tema X que está proponiendo un autor. Es decir, sobre el mismo argumento, el mismo tema, la misma línea, sin salirme de ese tema, yo estoy simplificando el documento. Eso es un resumen. Una síntesis es la extracción de la idea principal que está abordando el autor sin salirme a diestra o a siniestra de lo que el autor quiere decir. La reseña me da a mí la oportunidad de criticar, ¿sí? Pero no criticar estableciendo mi opinión personal. Porque si es así, entonces no es una reseña, es un ensayo, ¿sí? Sino de criticar a partir de los argumentos en pro que ofrece el autor y en contra que ofrece el mismo autor dentro del objeto o tema sobre el cual se está construyendo la reseña. Nuestra reseña tampoco tendrá un límite, ¿sí? Pero se recomienda que sea un escrito breve, máximo una cuartilla, que es una hoja de papel, ¿sí? Puede ser de media, puede ser de una cuartilla, pero máximo debe ser un escrito breve. Existen varios tipos de reseñas. Existe la reseña crítica, la reseña descriptiva, la reseña temática, la reseña literaria. La reseña crítica, digamos que es la que me permite a mí presentar una postura crítica sobre ese tema, sobre ese objeto analizado, con argumentos basados en hechos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo voy a juzgar, ¿sí?, el contenido de ese autor que me está proponiendo a través de su película o a través de su texto o a través de su libro o a través de su página, ¿sí?, independientemente del formato, por supuesto, en el que se encuentre, lo estoy haciendo sobre juicios de valor y no sobre mi opinión personal. Esos juicios o críticas de valor los debemos sustentar muy bien, ¿sí? Por regla general, lo que se nos pide en una crítica es que si yo voy en contra del argumento que trae el autor, pues yo debo utilizar el argumento de otro autor que esté a favor de lo que yo pienso. Pero como la reseña se trata de simplificar los contenidos, entonces inicialmente lo que se busca es que el productor textual, es decir, usted que está construyendo la reseña, utilice los argumentos a favor y los argumentos en contra que le está
proveyendo, le está proporcionando el mismo autor del contenido, del objeto, del tema estudiado, a través del medio o formato en que se lo estén ofreciendo, una película, una página, bueno, ya hemos sido muy insistentes en este tema. Entonces la reseña crítica busca sentar, ¿sí?, la crítica o el juicio de valor, pero no el mío, ¿sí? No es mi opinión personal, porque no es un ensayo lo que estoy construyendo, sino a través de lo que me está proporcionando el autor de ese objeto, de ese tema, en el medio escrito que estamos analizando. La reseña descriptiva lo que hace también es construir una argumentación basada en una descripción clara y puntual del tema que se está analizando. Digamos que cuando usted analiza el contenido, usted identifica unos temas que están siendo abordados por el autor sin salirse de lo que el autor le está proponiendo. Recuerde que en una reseña usted no plantea su opinión personal. Usted plantea lo que el autor le está proponiendo y los temas que el autor le está proponiendo. Cuando usted describe cada uno de esos temas, entonces usted está realizando una reseña descriptiva. Ya la reseña temática y la reseña literaria son muy parecidas. La reseña temática, por ejemplo, busca hacer un paralelo entre las ideas que tiene el autor y las que tienen otros autores en relación con el mismo tema, que también han propuesto documentos o también han propuesto contenidos, ¿sí? Digamos que se parece a la literaria porque cuando nos ceñimos a la parte literaria, entonces estamos hablando de textos literarios sobre un tema afín o un tema en común a esas producciones literarias. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del ensayo, ¿sí? Entonces hay varios libros, varios documentos, varias revistas, varios videos de varios autores que hablan sobre el ensayo. Entonces una reseña literaria o temática sobre este tema se dedica a hacer un paralelo entre las posturas de cada uno de esos autores sobre ese tema en específico. Entonces recordemos que la reseña no es un resumen, no es una síntesis, es una forma de analizar, ¿sí?, de manera objetiva e imparcial lo que me está proponiendo un autor determinado a través de un objeto o un tema, independientemente del formato. Es más, el autor debe construirlo, el autor de la reseña debe construirlo en tercera persona, debe redactar en tercera persona, no decir yo opino, yo pienso, yo considero, ¿sí?, sino hablar del tema, referirse al tema en tercera persona, es decir, ¿sí?, el tema se refiere a y hacer su descripción temática regular. Esto le permite a ese autor de la reseña aislarse un poco, ¿sí?, de lo que es el abordaje temático, porque quien está haciendo el abordaje temático no es usted cuando construye la reseña, es el autor del documento que usted está analizando de manera objetiva e imparcial. Para hacer una reseña pues debemos de seguir unos pasos, ¿sí? Entonces el primero es definir muy bien el público objetivo a quien va dirigida nuestra reseña. Si es el profesor, si son los compañeros, si es la comunidad académica, si es cualquier persona, ¿sí? Entonces debo definir muy bien porque entendiendo yo para quién va dirigido, pues entonces yo tendré que hacer un esfuerzo mental o un esfuerzo académico por cumplir con unos propósitos o con unas metas. Cuando usted, el profesor, le dice necesito que realice una reseña sobre X película, como lo va a vivir para la realización de esta segunda rúbrica evaluativa, dijimos que íbamos a trabajar con base a filmes con alto contenido temático, pues entonces este es el caso, ¿sí? Entonces cuando su profesor le solicita a usted realizar una reseña en torno a un contenido audiovisual, entonces usted debe saber que lo que le están solicitando básicamente es analizar el contenido, analizar el argumento principal de la obra y sobre eso realizar su construcción objetiva e imparcial en torno al argumento que le está ofreciendo ese autor de esa obra audiovisual, ¿sí? Es decir, su receptor, que en este caso será el tutor, no espera algo más allá, porque algo más allá es su opinión personal y recordemos que usted no está construyendo un ensayo, está reseñando el tema, identificando los principales argumentos y estableciendo la crítica sobre lo que el autor de ese contenido audiovisual considera en pro o considera en contra, ¿sí? Lo segundo que debe tener en cuenta es
La presentación de la obra analizada es un espacio muy breve donde usted puntualiza quién es el autor, cómo se llama la obra, de qué año, qué editorial, quién lo produce, para precisar cuál es el contenido que usted está analizando. Tercero, usted va a elaborar una introducción muy breve. Esa introducción no es la de un ensayo, no es la de una monografía. Esa introducción es simplemente donde usted establece de una manera muy discreta, muy simple, muy puntual, cuál es la idea principal que usted quiere decantar de ese objeto, de ese tema analizado. En quinto lugar tenemos el abordaje del contenido, que es precisamente aquí donde usted va a desarrollar ese análisis, ¿no? Ese análisis y va a empezar a esgrimir los argumentos que tiene el autor de ese tema, de ese objeto, de esa película, y va a comenzar a establecerlos, a fijarlos claramente, de una manera muy puntual, en tercera persona, sin incorporar su criterio personal o su opinión personal, solamente limitado a lo que quiere establecer el autor. Cierra con una crítica, que es donde usted va a hacer el juicio, pero no un juicio a partir de lo que usted cree, sino un juicio a partir de lo que el autor de ese tema, ¿sí? O el autor de esa película, el autor de ese video, el autor de ese material que usted está analizando está ofreciendo en pro y está ofreciendo en contra, ¿sí? Para finalmente llegar a una conclusión X que usted irá descubriendo a lo largo del estudio del material sobre el cual desarrollará en este caso su rúbrica evaluativa. Y finalmente hay que hablar sobre el autor. Hay que establecer quién es el autor, de pronto cuándo nació, cuál ha sido su enfoque, cuáles son sus principales obras, de manera que individualicemos el personaje que nos está proponiendo esta tesis o este argumento a partir del formato individualmente, sea el que sea. Recordemos entonces que la reseña debe ser breve, debe ser puntual, debe limitarse al argumento de un autor sin incorporar opiniones personales y sin confundirlo con el resumen ni la síntesis. Realmente no se nos fija un máximo de contenido en la reseña, pero diríamos que un contenido suficiente para una reseña debe ser máximo entonces una cuartilla o una hoja de papel. Bien, vamos a hablar un poco sobre la monografía, ¿sí? La monografía es lo que comúnmente conocemos como los trabajos escritos o como los conocíamos desde el colegio. Los trabajos escritos son el diario de la universidad. Lo que pasa es que la universidad trata de solicitar productos más elaborados. Entonces, cuando a nosotros nos pedían un trabajo escrito en el colegio, prácticamente nos estaban pidiendo una lectura previa, una opinión, con una glosa de temas o con el establecimiento de unos temas, una conclusión y una bibliografía, ¿sí? Pero entonces esos trabajos escritos constituían la fase preparatoria para lo que son las monografías en la universidad. Las monografías son tipos de productos escritos que se utilizan mucho en la investigación, que es finalmente lo que usted hace en la universidad. Uno cree que un trabajo escrito se aleja mucho de un trabajo de investigación y no, porque la investigación es rastrear posibles soluciones a un problema o una pregunta que usted se plantea. Eso es lo que usted hace cuando le solicitan una monografía sobre un libro, ¿sí? Entonces leas este libro y establezca cuál es el principal problema abordado por el autor. Usted empieza a leer, empieza a rastrear, eso es investigación. Entonces ese trabajo escrito que conocíamos en el colegio, aquí lo conocemos como la monografía. La monografía tiene unos pasos, ¿sí? Entonces lo primero es seleccionar el tema. Para seleccionar el tema, lo que hay que hacer es identificar un problema, ¿sí? La monografía busca identificar un problema y tratar de resolverlo. Ese problema es tan sencillo como mire esta película, analice este contenido, identifique cuál es la temática que quiere abordar el autor y desde qué enfoque, ¿sí? Y establezca la forma como él lo hace y a qué conclusión llega.
¿sí? De manera que no es difícil seleccionar un tema, no es difícil construir una monografía, lo que se necesita es un adecuado rastreo teórico. Entonces, primero hay que seleccionar el tema. Una clave para seleccionar el tema es formularnos una pregunta a partir de un problema que identifiquemos sobre la realidad que vamos a analizar. Entonces, si usted va a construir una monografía sobre la programación o sobre las NIF o sobre los procesos contables en el último año, en el departamento de Caldas, por decir alguna cosa, entonces usted debe primero, antes de seleccionar ese tema, tener claro cuál es el problema que justifica la selección del tema. Entonces usted identifica un problema, eso lo vuelve una pregunta y entonces usted ya sabe que a partir de esa pregunta es que usted va a intentar desarrollar ese tema. Después limita el tema. ¿Qué significa limita el tema? Individualizarlo, es decir, no podemos divagar sobre la universalidad del tema. Si yo voy a hablar sobre la contabilidad en el departamento de Caldas, pues entonces la contabilidad significa muchas cosas. Significan los arqueos diarios, significan las compras, significan las inversiones, significa el patrimonio, significa la bolsa, significa una cantidad de cosas. Entonces tenemos que definir a qué parte del tema nos vamos a limitar. He ahí la importancia de definir el tema a partir de un problema X sobre el que usted se formule una pregunta, qué es lo que busca resolver su investigación o es lo que busca desarrollar su producto teórico. Definido el tema para que usted no divague, ¿sí? Entonces usted empieza a hacer un rastreo y evaluación de fuentes de consulta. Entonces, para desarrollar su tema están los libros, están las páginas web, están las tesis o los trabajos escritos o las monografías de otros compañeros, están las entrevistas a los profesores, están las entrevistas por escrito a otras personas o a los gerentes de los bancos, bueno, en fin. Usted empieza a hacer una categorización de estas fuentes y empieza a mirar qué le sirve, qué no le sirve y empieza a clasificar de manera que su argumento resulte lo mayor sustentado, respaldado posible con todas estas teorías. Una vez usted identifica claramente las fuentes, entonces debe empezar a hacer rastreo de eso y eso significa leer sobre el tema. Abordar el tema desde la lectura minuciosa, pausada. Recordemos que desde la primera clase hicimos un compromiso y es que usted iba a identificar un tema sobre el que íbamos a trabajar la última clase con nuestro informe de investigación para comenzar a rastrear el contenido. Entonces, esto tiene que ver con la monografía. Usted necesita hacer un rastreo teórico, necesita saber de lo que va a hablar, necesita conocer al menos los pilares básicos del enfoque que usted le va a dar a la respuesta a esa pregunta problematizadora o a ese tema que usted escogió, ¿sí? Una vez usted hace el rastreo de estas fuentes, ¿no? Y hace lectura y análisis o meditación de estas fuentes, entonces usted va a formular una hipótesis. Esa hipótesis no es nada más que la posible respuesta a ese problema que usted identificó cuando seleccionó el tema, ¿sí? Entonces, si usted estudia contaduría o estudia ingeniería de sistemas, con seguridad un problema interesante es la aplicación de la factura electrónica en los establecimientos de comercio en el año 2020. Entonces, claro, factura, pues porque es un título valor que los contadores requieren con frecuencia para llevar sus registros contables y al ser electrónica, pues entonces necesitamos de una programación adecuada para cumplir con los requisitos legales de la factura. De manera que ahí hay un problema y es que no todas las empresas lo hacen. Entonces, usted empieza a identificar el problema y una vez identifica el problema y empieza a rastrear el tema y lo empieza a conocer, usted formula su hipótesis o su tesis. Entonces, ¿cuál va a ser la solución a ese problema? La posible solución. Cuando usted identifica esa posible solución, empieza a trabajar en un bosquejo o estructura del trabajo. Entonces, ese trabajo se compone de una portada, de una contraportada, de una introducción, de unos objetivos, de un marco teórico, que son los temas o capítulos que maneja esa monografía, que va a abordar esa monografía. Posteriormente, entonces, tendremos una conclusión y después de la conclusión tenemos la bibliografía o las referencias bibliográficas, ¿sí? Que ya lo aprenderemos con nuestros compañeros que nos van a realizar el abordaje en torno a las normas APA y que será un tema que continuaremos
abordando en clase. Y una vez usted prepara el bosquejo, entonces organiza el trabajo y empieza el proceso de redacción de la monografía, es decir, empieza la redacción de su trabajo escrito, de cada uno de los temas, de las conclusiones, de los objetivos de la introducción. Sí, recuerde que lo primero que se hace es la conclusión y el desarrollo de los temas, y de último se construye la introducción, porque la introducción es un abordaje somero pero puntual a la temática o al problema que busca abordarse desde esta construcción escrita.